Después de un evento de team building, me subí al coche de mi colega María para regresar a la empresa y trabajar horas extras. Esa misma noche, el novio de María, Javier, se volvió loco en el grupo principal de la empresa con la cuenta de ella, acusándome de ser una tercera persona en su relación y de seducir a María. Además, publicó varias fotos íntimas falsificadas. La empresa me convocó a hablar con María. Ella dijo que yo la había estado acosando regularmente y me puso cargos sin fundamento. La empresa me despidió alegando que mi conducta había tenido un impacto negativo. Mi aprendiz, Carlos, intentó defenderme, disculpó, pero fue aislado y acosado. Posteriormente, sufrió depresión y dejó el trabajo. Fui a la empresa para defender a Carlos, pero durante un empujón, caí por la escalera y me di un golpe en la cabeza contra el suelo, muriendo al instante. Cuando abrí los ojos de nuevo, me encontré en el momento en que Javier estaba causando disturbios en el grupo de la empresa. Yo soy Javier, el novio de María. Ahora, denuncio públicamente a Luis, un hombre de 50 años, que es 15 años mayor que mi novia, por ser una tercera persona en nuestra relación. María ya ha admitido que Luis, aprovechando su poder en el trabajo, se acercó a ella con malas intenciones, la amenazó y la coaccionó para que se rindiera. Recién ahora, se sentó deliberadamente en el asiento delantero, lado del pasajero, del coche de María mientras estaba borracho. Estoy seguro de que todos saben el significado de ese asiento, ¿no? Es exclusivo para el novio o la novia y no debe ser tocado por otras personas del sexo opuesto. Luis, está desafiándome abiertamente. No puedo tolerarlo más, así que he decidido hablar. Espero que la empresa tome esto en serio y no deje que una persona mala arruine todo. El teléfono sonaba constantemente con los mensajes de Javier, que estaba inundando el grupo principal de la empresa con la cuenta de María. Me froté los ojos, incrédulo. El dolor intenso de caer por la escalera y golpear la cabeza en el suelo parecía un sueño horrible. Mis colegas del departamento me mencionaron en el grupo privado, señor Luis, ¿qué está pasando? Mi aprendiz, Carlos, también me escribió en privado, maestro, ¿este novio de María es un perro loco? No te preocupes, voy a regañarlo. En la vida anterior, Carlos se indignó por mí y cuestionó a Javier en el grupo de la empresa por acusarme sin pruebas. Pero Javier publicó varias fotos íntimas falsificadas de María y yo. Carlos fue burlado como alguien que pidió pruebas y las obtuvo, y se dijo que era como yo, un hombre que se veía extravagante y que probablemente había seducido a muchas mujeres casadas. Además, se decía que su puesto de trabajo se lo había conseguido por dormir con alguien. Por eso, fue marginado y acosado por una mujer asquerosa. Al recordar esto, me enojé muchísimo. Le respondí, no. Si un perro te muerde, ¿acaso vas a morderlo a él? Hay que usar el método adecuado para lidiar con un perro malo. Ignoré los mensajes en el grupo privado. Estas personas solo querían estar al tanto de los chismes, no se preocupaban realmente por mí. En la vida anterior, pensé que María acababa de ingresar a la empresa y no estaba oficialmente contratada. Si me enfadaba con el comportamiento exagerado de su novio, podría causar que una universitaria con dificultades para encontrar trabajo perdiera su empleo. Así que, consideré esto como una farsa y no me hice cargo. Pero los envidiosos en la empresa aprovecharon esta oportunidad y, con la confirmación de María, me pusieron en una situación sin salida. En esta vida, no puedo seguir siendo un cordero callado. Como director de marketing de la empresa, tengo un poder de decisión absoluto. Abrí el grupo principal de la empresa y escribí, las fotos falsificadas con IA son obvias. @SR, Pedro, director de tecnología, por favor, verifique y limpie mi nombre. @María, tienes derecho a permanecer en silencio, pero todo lo que digas a continuación será utilizado como evidencia para acusarte de difamación. @SR, Andrés, director del Departamento de Legal y Cumplimiento, por favor, sea testigo. @SR, Carlos, director del Departamento de Prensa y Relaciones Públicas, por favor, controle de cerca la opinión pública para evitar que María, por motivos personales, afecte la imagen externa de la empresa. Después de enviar estos mensajes, abrí el grupo privado del departamento. @todos, mañana a las 8:30 de la mañana, se reunirá en la sala de reuniones. No se permite faltar. A las 8:30 de la mañana del día siguiente, la sala de reuniones estaba llena de gente. Miré alrededor, pero no vi a la protagonista del incidente. ¿Dónde está María? El líder del primer grupo de marketing, Juan, dijo, señor Luis,
María me envió un mensaje anoche diciendo que había discutido con su novio y que hoy podría llegar tarde a la empresa. En cuanto terminó de hablar, se escuchó un murmullo en la sala. Le pregunté a Juan, ¿solicitó permiso? Juan respondió con aire de superioridad, no, pero me informó con anticipación. Dejé la pluma con un golpe, no solicitar permiso es faltar injustificadamente. Su mirada se evadió, pero siguió disculpándose, pero señor Luis, siempre hemos tenido un horario flexible. María me informó, teóricamente, es permitido. Somos el departamento de marketing y cuando estamos ocupados, no hay distinción entre horario de entrada y salida. Por eso, pedí un horario flexible a la empresa con mucho esfuerzo, y yo mismo me esforcé en atraer negocios bebiendo alcohol en privado. Pero mis buenas intenciones fueron tomadas como una excusa para llegar tarde y salir temprano. Consideré que todos tenían dificultades, así que decidí no hacer caso. Pero ahora, la discusión de una becaria no oficialmente contratada con su novio se convirtió en una razón legítima para llegar tarde. La indulgencia sin límites solo hace que las personas se comporten sin temor. Me senté en la silla giratoria y tocaba la mesa con el dedo índice de la mano derecha. A partir de hoy, se cancela el horario flexible. Si hay casos especiales, se tratarán individualmente. Yo pensaba que el corazón de la gente era de carne y hueso, que si daba la mano a mis colegas, ellos también me lo devolverían. Pero el hecho de que todos me abandonaran en la vida anterior fue como una bofetada en mi rostro. Entonces, dejemos que las reglas frías los controlen. Es razonable cobrar por el trabajo y cumplir las reglas. La sala de reuniones dejó de estar aburrida. Los empleados que estaban descansando en sus sillas se enderezaron, con una actitud de desafío. El más emocionado fue Pablo, el vicepresidente de marketing. Pablo fue ascendido por mí. Era pobre de nacimiento, pero tenía capacidad y ambición, así que le di muchas oportunidades y lo ayudé a convertirse en el vicepresidente más joven de la empresa. Yo pensaba que yo era su mentor en el mundo laboral. Pero en la vida anterior, cuando fui acusado por María y su novio, fue él quien hizo todo para dejarme sin salida. En este momento, estaba rojo de enojo, con el cuello tieso, se levantó golpeando la mesa. Señor Luis, somos el departamento de marketing. Lo que se evalúa es el rendimiento. Hacer un control de asistencia rígido todos los días solo reducirá la motivación de los empleados de marketing. Como era de esperar, después de que él habló, el ruido de discusión aumentó. Incluso muchos coincidieron, sí, no somos el departamento de apoyo que trabaja de 9 a 5. Con un horario tan rígido, ¿cómo se puede hacer bien el negocio? ¿Y has conseguido buenos resultados? Abrí el informe de resultados del trimestre anterior. Excluyendo mi parte del rendimiento, el grupo de marketing con el mayor porcentaje de cumplimiento fue el segundo grupo, con un 200% de cumplimiento, y el líder era Carlos. En cuanto a los otros 5 grupos, el porcentaje de cumplimiento era inferior al 50%. La sala de reuniones se quedó en silencio de golpe. Frente a los datos, cualquier argumento persuasivo era inútil. Ser una tercera persona en una relación y seducir a una becaria, ¿qué derecho tienes a ser nuestro líder con un carácter tan malo? Pablo se quitó los anteojos y los dejó en la mesa de la reunión, con una actitud de querer pelear. No sabía de dónde venía tanta malicia, tan obsesionado con matarme. Lo siento, he llegado tarde. La puerta de la sala de reuniones se abrió repentinamente y entró María, con un maquillaje impecable y gafas de sol. Como en la vida anterior, entró con una expresión de dolor y lloró ante todos los colegas. Ayer, el señor Luis se sentó en el asiento delantero, lado del pasajero, exclusivo de mi novio y lo pilló. Desabrochó el primer botón de la camisa y señaló un rubor casi imperceptible en el clavículo. Todo esto fue hecho por él. Qué aterrador es un hombre cuando se enoja. Señor Luis, debe tomar responsabilidad. Compénseme con un ascenso a empleado regular antes de tiempo. ¿Compensación? ¿Ascenso a empleado regular antes de tiempo? Me río con sarcasmo. En primer lugar, todos los ascensos a empleado regular deben pasar por un proceso normal. Incluso si hay casos especiales, solo pueden ser ascendidos antes de tiempo aquellos que son especialmente excelentes. María, ¿crees que tienes algo especialmente excelente? María se retorció la cintura, se quitó las gafas de sol y las dejó en la mesa. Sí, soy especialmente hermosa. La sala de reuniones se rió a carcajadas. Me puse serio y me sentí triste. A los 25 años, es el momento de esforzarse, pero María tomaba el cinismo como humor.
Hay muchos graduados que no pueden encontrar trabajo después de graduarse, pero ella, que ya tenía la oportunidad de trabajar, no la valoraba. ¿Es tan gracioso? Mi voz era fría. María, vienes a la empresa a trabajar, no a coquetear. Además, soy tu jefe, no soy una pieza en el juego de ti y tu novio. Sentarme en el asiento delantero, lado del pasajero, de tu coche ayer fue un accidente. No tenemos ningún contacto privado aparte de la relación de colega. Resuelve tus conflictos con tu novio por tu cuenta y no afectes a la empresa. Quizás no esperaba que yo, que era amable por lo general, fuera tan serio hoy y la criticara ante todo el departamento. El rostro de María se puso sombrío. Señor Luis, era solo un chiste, no es necesario ser tan serio. Me estás poniendo en una situación difícil. Pablo también se unió. Sí, señor Luis, todos somos colegas, ¿por qué tener de superioridad? Luego, bajó la voz, pero su voz llegó claramente a los oídos de todos presentes. Además, si no la hubiera seducido, ¿por qué se comportaría así contigo? Con el comienzo de Pablo, algunas colegas mujeres comenzaron a burlarse de mí. Sí, tiene 40 años y está solo, ¿no le gustan las mujeres? Es más probable que las mujeres no le gusten. Con esa edad, probablemente tiene problemas de fertilidad. Es tan guapo y no se casa, probablemente sea mantenido por una rica anciana. ¡Qué divertido! Mientras es mantenido por una mujer mayor, también mantiene a una joven hermosa. Solo puedo decir 666. Miré a mi alrededor, eran caras familiares. Los más recientes ya me habían seguido durante 3 años. En estos años, internamente, establecí objetivos y estadísticas de rendimiento, pero externamente, distribuía los negocios que atraía a colegas con peores resultados, para que todos pudieran recibir un bono de fin de año y pasar un buen año. Pero al parecer, estos negocios que conseguí con tanto esfuerzo, en su mente, eran el resultado de vender mi cuerpo. No me agradecían en absoluto, sino que me despreciaban en el corazón. Incluso en la vida anterior, cuando fui acusado, estas colegas mujeres no solo no me ayudaron, sino que me echaron piedras. Pero al principio, también me compraban regalos pequeños como té de leche, agradeciéndome por mi ayuda y apoyo. Vi la gratitud en sus ojos, estoy seguro de que no me equivoqué. Después, ya no me compraban té de leche, pero cuando recibían el bono de fin de año, todos gritaban de alegría y decían gracias, señor Luis. ¿Qué los cambió? ¿Fue mi indulgencia, la indiferencia por acostumbrarse a recibir bondades, o alguna otra razón? Pero sin importar la razón, ya que mi buena intención fue tomada como una burla, retomo mi bondad. Desde este trimestre, se unificará el envío de resultados internos y externos. Quien quiera ganar dinero y recibir el bono de fin de año, debe hacerlo con su propio rendimiento. Después de decir esto, me volví y salí de la sala de reuniones. Antes de que la puerta se cerrara completamente, escuché el sonido de golpes en la mesa y gritos de enojo detrás de mí. Maldita sea. Este tipo está en serio. ¿Quién se cree que es? Un viejo que está a punto de perder el trabajo. Va a marcharse y todavía nos quiere fastidiar. En el camino de regreso a la oficina, fui interceptado por la secretaria del presidente. En la oficina del presidente, vi a María sentada erguida, al director de recursos humanos con una expresión seria y a Pablo con una sonrisa de triunfo. Me froté la entreceja. Naciendo de nuevo, hice una reacción inmediata y el director de tecnología, señor Pedro, ya había confirmado que las fotos eran falsificadas. ¿Aún no puedo evitar ser despedido? Luis. Una voz melodiosa sonó. Volví a la realidad. Era Ana, la presidenta del Grupo García. También era mi exnovia. El Grupo García era el fruto del esfuerzo que habíamos compartido. Yo me encargaba de ventas y ella de la gestión, desde nada hasta algo, desde 0 a 1. Pero más tarde, Ana dijo que se había cansado y que solo me consideraba un amigo. Así que, nos separamos amistosamente. Solo mantuvimos una relación de colega. Puedo dejar de amar a Ana, pero el Grupo García, que ha crecido hasta su actual escala, tiene mi parte de esfuerzo. No tengo razón para abandonarlo. Nadie puede confiar en nadie, pero el esfuerzo y el dinero nunca te traicionarán. Ya sé lo de ti y María. Este incidente tiene un gran impacto negativo en la empresa. Mi idea es que te suspendas por un tiempo. Ana frunció el ceño, como si este incidente realmente le causara muchos problemas. ¿Qué impacto ha causado? En cuanto ocurrió el incidente, hice una aclaración inmediata y conservé las evidencias.
También notifiqué al Departamento de Prensa y Relaciones Públicas para que prestara atención a la opinión pública. Ahora, solo las personas dentro de la empresa saben de esto. Y es obvio que soy la víctima. La suspensión es el verdugo de la teoría de la culpabilidad de la víctima. Apreté los puños y argumenté con firmeza. En la vida anterior, el asunto se filtró rápidamente. Los medios de comunicación social hicieron un gran revuelo con el hashtag "Las chicas deben protegerse". Los colegas cooperaron con los medios de comunicación social para acusarme, aumentando la popularidad de este asunto. Para la imagen de la empresa, tuve que dejar el trabajo. Pero en esta vida, los medios de comunicación no han dado noticia, y la empresa no tiene razón para despedirme. Tengo una carta de denuncia. Pablo levantó una carta. Esta es una carta de denuncia firmada por más de la mitad de los empleados del departamento de ventas, acusando a Luis, el director de marketing, de acosar a las colegas mujeres con su poder laboral y afectar gravemente el ambiente laboral. Pablo miró con intensidad. Luis, quizás las fotos de ti y María son falsificadas, pero con tantas personas firmando esta carta de denuncia, ¿no dirás que todos estamos conspirando para mentir? Eché un vistazo a la carta de denuncia. Eran todas las colegas mujeres que habían burlado de mí recientemente. Habían disfrutado de mis favores y luego me habían mordido. ¿Qué dice la señora Ana? Esta era una acusación torpe. Cualquiera con un poco de cerebro podía verlo. Es una lástima que las personas que pretenden dormir nunca se despertarán. Estoy en una situación difícil. Ana me miró. No se puede calmar la ira de la multitud. Solo puedo respetar la opinión de la mayoría. La empresa tiene en cuenta la difícil situación de encontrar trabajo a los 40 años. Esta es la mejor solución que podemos ofrecerte en este momento. Después de que se calme la tormenta, puedes volver a la empresa y elegir un puesto de trabajo. El director de recursos humanos me entregó un documento. Las 5 palabras aviso de suspensión laboral se veían claramente. La dificultad de encontrar trabajo a los 40 años me estaba recordando que era viejo. Si no aceptaba la oferta de la empresa, sería difícil encontrar otro trabajo. Y elegir un puesto de trabajo, aunque suene bien, en realidad significa ser degradado y marginado. ¡Qué maravilla! ¡Qué buena manera de deshacerse de alguien una vez que ya no es útil! Pero ellos no sabían que yo, que había muerto una vez, no me rendiría sin luchar. No los dejaría tratarme como carne. Volví a mi oficina y me hice un café. No sé desde cuándo me adicta al café. No me puedo sentir bien sin beber un café al día. En ese momento, Pablo abrió la puerta y entró, con los brazos cruzados y un aire altivo. Esta oficina será mía a partir de ahora. Tienes 1 hora para recoger tus cosas y marcharte. El café americano fuerte tenía un ligero sabor amargo y el aroma del café se envolvía en mi lengua. Levanté la vista y miré a Pablo. Con anteojos de alambre, el cabello impecable, lleno de orgullo, su cuerpo entero se veía lleno de ambición. Nunca he pensado que tener ambición sea algo malo. Por el contrario, las personas ambiciosas suelen ser valientes y decididas. Pero cuando esta ambición se usa en el trato con las personas, se vuelve desagradable. Viendo que no le hice caso, Pablo se enfadó. Luis, ya has sido suspendido. ¿Por qué te quedas aquí? Hombre seductor. Te mereces lo que te ha pasado. ¿Crees que puedes aspirar a la señora Ana? En un abrir y cerrar de ojos, recordé el momento en que caí por la escalera en la vida anterior. Una voz me dijo al oído, me domina en todo, incluso la señora Ana está seducida por ti. Muere. Era Pablo. En aquel momento, la escena era demasiado desordenada y solo tardé unos segundos en morir, así que no presté atención. Ahora, al recordarlo detenidamente, mi muerte al caer por la escalera no fue un accidente, sino que fue planeada por Pablo. Me bebí el café de un sorbo y lo puse en la mesa con un golpe. ¿Te gusta Ana? Pablo se sorprendió, pero rápidamente se recuperó. Sí, no puedo. Una persona como tú puede ser su primer amor. ¿Por qué yo no puedo, siendo yo joven y capaz? ¿Solo porque yo era el primer amor de Ana? ¿Esta era la razón por la que me odiaba e incluso me mató? Me gustaría abrir su cerebro y ver cómo es un enamorado extremo. Al pensar que había sido traicionado y asesinado por una razón tan ridícula, el odio se apoderó de mí como una serpiente. ¿Fueron tus maniobras el incidente del novio de María? María fue recomendada por Pablo para ingresar a la empresa. Y aquel día, después del evento de team building, fue Pablo quien pidió a María que me llevara de regreso a la empresa. Pablo sonrió. Como era de esperar de ti, te diste cuenta tan rápidamente. ¿Y qué?
¿Tienes evidencia? ¿Evidencia? Antes no la tenía, pero ahora sí. El teléfono en mi bolsillo estaba un poco caliente. Era normal que estuviera caliente después de grabar durante horas. El significado de nacer de nuevo no es volver a morir. Recogí mi maletín y miré alrededor de la oficina. Hace 5 años, cuando me mudé aquí, Ana insistió en darme la oficina más grande, diciendo que yo era el corazón del negocio de la empresa y que me merecía lo mejor. Ahora, quizás ella pensaba que la empresa era lo suficientemente grande como para que mi ausencia no hiciera ninguna diferencia. Así que, ella no me quería más, yo, quien había sido el corazón del negocio de la empresa. Abrí la puerta y la persona que estaba escuchando pegada a la puerta cayó al suelo sorprendida. Espero que no te arrepientas. Dejé esta frase y me detuve a pasar por ellas, y me dirigí directamente a la oficina del presidente. Firma esto. Puse un informe de renuncia en su mesa. Si ella quería deshacerse de alguien una vez que ya no era útil, yo la ayudaría. También la haría ver si fue Luis quien hizo del Grupo García lo que es hoy, o si fue la plataforma la que hizo a Luis. Al día siguiente, cuando desperté, era ya la tarde. En los últimos 10 años en el Grupo García, nunca había dormido la siesta. Siempre estaba ocupado resolviendo asuntos de la empresa o entreteniendo a clientes. Miré mi teléfono y vi un mensaje de ingreso de 10 millones de euros en la pantalla. Esta era la indemnización que me dio Ana. Ella pensaba que con esto podía compensar mi esfuerzo. Si no hubiera muerto una vez, quizás me hubiera conformado. Pero naciendo de nuevo, Ana, no te voy a perdonar. El incidente de María, el ascenso de Pablo y la difamación mediática que me hicieron, todo esto no hubiera sido posible sin el consentimiento tácito de Ana. El teléfono sonó. Era Pablo, Luis. Me dolió el oído por el grito. Me alejé un poco el teléfono y Pablo siguió gritando, ¿por qué el señor López prefirió romper el contrato y no continuar cooperando con nosotros? ¿Has hecho algo? Corté la llamada y lo bloqueé. Luego, llamó el señor López. Luis, ¿por qué no me dijiste que te habías dado de baja? Hace tiempo que quiero que vengas a mi empresa. Ven, y tu salario lo puedes decidir tú mismo. Su voz estaba llena de alegría. El señor López era famoso por ser difícil de convencer. Hace 10 años, para conseguir su contrato, me quedé durante medio año en la comunidad donde él vivía, simulando un encuentro casual mientras corría por la mañana. El día en que firmamos el contrato, él dijo, señor Luis, sé que el encuentro casual fue un diseño deliberado tuyo. También hay otros vendedores que han hecho lo mismo, pero el más paciente solo se mantuvo un mes y luego desapareció. Aprecio a personas con tanta perseverancia como tú. Me reí, señor López, esta vez, voy a trabajar por mi cuenta. Oh. Él se interesó, entonces, quiero invertir y recibir dividendos. Rechacé la oferta del señor López. En los últimos años, gané mucho dinero con la inversión en acciones. Además, con la indemnización de Ana. 50 millones de euros eran suficientes para que yo creara una empresa. El señor López se convirtió en mi primer gran cliente. El contrato que había negociado en el Grupo García pasó directamente a mi nueva empresa. Después del señor López, el señor González, el señor Rodríguez y el señor Martínez, antiguos clientes importantes, abandonaron el Grupo García y se unieron a mi empresa. Estos clientes eran el resultado de mi esfuerzo de los últimos 10 años. No era fácil para Pablo deshacerse de ellos. Mi empresa comenzó a desarrollarse rápidamente, mientras que el Grupo García, con una disminución cada vez mayor en sus ventas, se convirtió en el tema de conversación de los empresarios. Un día, la Cámara de Comercio organizó una cena y yo fui invitado. Por casualidad, vi a Ana en la cena. Antes, odiaba asistir a cenas, pensaba que las personas en la mesa hablaban con rodeos y había que hacer muchos cumplidos, lo cual era muy falso. Pero ahora, estaba sentada al lado del señor López, con una sonrisa forzada en el rostro, hablando con dificultad palabras de cumplido. Luis, aquí. Al verme llegar, el señor López me llamó a sentarme al lado de él. El rostro de Ana se puso sombrío, con una sensación de vergüenza por ser despreciada y ridiculizada. Me senté con naturalidad en el lugar que ella había dejado y me incliné hacia ella para saludarla. Oh, señora Ana, hace mucho que no te veo. ¿Estás descendida del cielo como una hada? ¿No sabes, Luis? El Grupo García no es lo que era. Si la señora Ana no desciende del cielo, solo puede caer al infierno. El señor Sánchez, un hombre nuevo rico, bromeó con una sonrisa,
y con la mano derecha dibujaba círculos en el pecho de Pablo. Pablo, con un traje negro, un destello de disgusto pasó por sus ojos, pero en la cara seguía sonriendo. Señor Sánchez, este contrato. Firmo. Él señaló una botella de Mautai de 53 grados, bébetela, y firmo el contrato. La sonrisa de Pablo se congeló en la cara. Un litro de licor de 53 grados podría matar a alguien. Pero no se atrevía a negar, solo podía sonreír y rogar con coquetería. ¡Pum! Ana arrojó el vaso con enojo. No firmo. Se levantó y agarró a Pablo. La empresa no ha llegado al punto de que tengas que humillarte con este tipo de persona asquerosa. El señor Sánchez empujó a Pablo y le dio un bofetón a Ana. ¿A quién llamas asquerosa? La cena se convirtió en un espectáculo. El hueso nasal de Ana se rompió. Ella llamó a la policía y el señor Sánchez fue llevado a la comisaría. Ambos fueron expulsados de la Cámara de Comercio. Este señor Sánchez era un hombre cruel y sin escrúpulos. La Cámara de Comercio ya quería expulsarlo. Lo que hizo Ana fue como dar un cojinillo a alguien que estaba durmiendo. Al día siguiente, invité a Carlos. Hacía meses que no lo veía. Carlos se veía pálido y el cabello casi le llegaba a los hombros sin cortarse. En aquel día caluroso, llevaba una camisa de manga larga y se esforzaba por sonreír. Levanté su manga y me horrorizó ver las cicatrices de quemaduras por cigarrillo. Aunque en esta vida no se había defendido de mí, todavía había sido marginado y acosado. Bestia. No pude evitar gritar. Luego, pregunté con ternura en un tono bajo, ¿por qué no viniste a buscarme? Carlos bajó la manga, no quería darte problemas. Además, todavía quería seguir trabajando en esta empresa, no podía hacer un escándalo. ¿Por qué prefieres seguir siendo maltratado y quedarte en esta empresa? No entendía. Él sonrió con amargura, tengo más de 30 años, yo. ¿Qué hay de tener más de 30 años? Le pregunté insistente. Con más de 30 años, solo has vivido un tercio de tu vida. Todavía te quedan casi 30 años para jubilarte. Dime, ¿qué hay de tener más de 30 años? Carlos se quedó en silencio. En la sociedad actual, se dice que a los 35 años se empieza a ser obsoleto. Los trabajadores no pueden cambiar de trabajo fácilmente después de los 30 años. A los 35 años, no hay más espacio de ascenso, e incluso pueden ser despedidos. A los 35 años, se les ha dado un mal nombre. Parece que a esa edad, se debe resignarse y obedecer. Pero en mi opinión, a los 35 años, las personas tienen una cierta experiencia laboral y de vida social, se vuelven más estables. Y los órganos del cuerpo no han envejecido, todavía pueden tener mucha energía. A los 35 años, es la mejor edad. Le di a Carlos un vaso de jugo y lo miré fijamente a los ojos. Carlos, no debemos ser definidos por la edad, ni limitados por la teoría sin fundamento de la culpabilidad de la edad avanzada. Solo debes pensar en lo que quieres. Sus ojos se humedecieron y lágrimas cristalinas rodaron por sus mejillas. Yo, puedo. Claro que puedes. Carlos es muy decidido. Volvió y presentó su solicitud de dimisión, y también se mudó. Los padres de Carlos no le querían. Tenía 3 hermanos menores. Cuando sus hermanos llegaron a la edad de casarse, sus padres encontraron una viuda de más de 60 años, aceptaron 40.000 euros como dote y obligaron a Carlos a casarse con ella. Carlos, después de reflexionar, se mudó y cambió de número de teléfono. Señor Luis, esta es mi hoja de vida. Carlos vino a mi empresa a entrevistarse y trajo a sus 5 empleados, he traído a todo el equipo. Queremos seguir luchando contigo. Sí, señor Luis, extrañamos mucho los días en que luchábamos juntos. Sonreí y acepté las hojas de vida de todos. Este era el equipo de marketing más excelente del Grupo García. Casi un tercio de los negocios de la empresa provenía de ellos. Para mí, era como tener alas adicionales, pero para el Grupo García, era un golpe duro. Pero esto no era suficiente. El Grupo García se había desarrollado muy bien en los últimos años y tenía un flujo de efectivo abundante. Incluso si perdía 2/3 de sus negocios, todavía era más grande que otros. Ana, Pablo y los demás cómplices que me habían matado todavía podían vivir cómodamente. Esto no podía seguir así. Llegó el otoño. La ciudad recibió el proyecto más grande en los últimos 3 años, la subasta de un solar de 6 hectáreas en el centro sur de la ciudad, destinado a la construcción de un complejo comercial de moda compuesto por ventas de lujo y gastronomía alta y estilo de vida.
Noticia de esto hizo que todas las empresas con derecho a licitar en la ciudad estuvieran ansiosas por participar. Convoqué a un encuentro nocturno con el equipo de Carlos. Después de trabajar sin parar durante 3 días y 3 noches, finalmente terminamos el documento de licitación. El día de la licitación, Ana llegó personalmente con Pablo. Pablo me vio y se acercó un paso, abrazando la cintura de Ana. Levanté las cejas. Ahí va. Parece que tienen una relación oficial. Me pregunto si se arrepentirá cuando sepa la verdad. Luis, viejo malvado. El Grupo García te ha criado, pero has usado los recursos del Grupo García para crear tu propia empresa, sin sentido de gratitud. Luis, con un traje elegante y el cabello pomado, me miró con desdén. Hoy, este proyecto es nuestro. Vete a casa a cuidar a tus hijos. Oh, me olvido. Se cubrió la boca y se rió. Tienes tantos años, pero ni siquiera tienes un hijo en perspectiva. Tú. Carlos se enfadó, con la cara enrojecida, listo para discutir con él, pero lo detuve. Respondí con calma, Pablo, después de conocernos tanto tiempo, ¿cómo no sabía que tienes esta afición de ser un padre? Pablo no resistió y se acercó a mí, levantando la mano para golpearme. Carlos lo sujetó con fuerza y los dos se mantuvieron en un estancamiento. Ana frunció el ceño, basta. No hagas el ridículo. Pablo dejó la mano con enojo, y el fuego en sus ojos casi se derramaba. Ana me miró directamente, Pablo tiene razón. Este proyecto es esencial para el Grupo García. Luis, el Grupo García puede prosperar sin ti. Antes, ella decía, Luis, el Grupo García no puede funcionar sin ti. Ahora, también ella dice que el Grupo García no me necesita. Ah, mujer. Ah, capitalista sin escrúpulos. Después de una serie de procedimientos, se anunció el resultado de la licitación. La presentadora, con un vestido de cheongsam azul oscuro y ceñido, dijo, anuncio que el ganador del solar C01 en el sur de la ciudad es, el Grupo García. Felicitaciones al Grupo García. Se escuchó un saludo de aplausos en todo el recinto. Pablo se levantó emocionado y me desafió, te dije que este solar era nuestro. Luis, finalmente te he vencido. Ana arqueó las cejas, sin disimular su triunfo, no te des tu importancia. Le di las felicitaciones con una sonrisa, espero que el Grupo García siga ascendiendo. Cuanto más alto se suben, más doloroso es el derrumbe. Tan pronto como salimos del edificio municipal, los periodistas se abalanzaron sobre nosotros. El Grupo García había ganado el solar comercial más importante en los últimos años de la ciudad. Ana era entrevistada por todos y estaba en el auge. Incluso Pablo fue rodeado por muchos periodistas. Lo que sorprendió a los periodistas fue la revelación siguiente de Pablo. El Grupo García debe agradecer la partida del señor Luis del Grupo Luis. Si no fuera por el que usó los recursos del Grupo García para crear su propia empresa, el Grupo García quizás no hubiera logrado unir fuerzas y ganar este proyecto. Los periodistas fueron muy perspicaces. ¿Partida? ¿Hay un resentimiento entre el Grupo Luis y el Grupo García que no se conoce públicamente? Creo que sería mejor que la persona involucrada lo diga en persona. De repente, María apareció y tomó el micrófono, con una expresión de desprecio y disgusto en el rostro. Me llamo María, soy una empleada recién ascendida a fija en el Grupo García. Luis solía acosarme bajo el pretexto del trabajo cuando estaba en el Grupo García. Ese día, después del evento de team building, se sentó en el asiento delantero, lado del pasajero, de mi coche para desafiar a mi novio. Me ha hecho sufrir mucho. Ella hizo una pausa y continuó, no solo a mí, sino también a otras colegas mujeres de la empresa. Todas hemos sido acosadas por él. Sacó la carta de denuncia conjunta anterior para demostrar su credibilidad. Después de decir esto, el público se asombró. Los periodistas se volvieron locos con las preguntas. Al mismo tiempo, los hashtags las chicas deben protegerse en el trabajo, acoso laboral sexual y otros se dispararon a los trending topics. Yo sufrí un ciberacoso. Mi número de teléfono privado, dirección doméstica, etc., fueron revelados. La empresa recibía cartas de amenaza todos los días, e incluso cuando caminaba por la calle, me arrojaban sangre de perro y huevos podridos. María aprovechó la popularidad para hacer transmisiones en vivo, mostrando a los usuarios su entorno de trabajo todos los días. Pablo también se unía de vez en cuando a la transmisión en vivo. De vez en cuando se encontraba con Ana, Ana también le sonreía y hasta se detenía para saludar a los usuarios. Los usuarios exclamaban: «Estoy tan envidioso que se me cae la saliva».
Qué buen ambiente laboral. El Grupo García todavía está contratando. Yo. Sé servirte, barrer y contar chistes para entretener. ¿Puedo ingresar al Grupo García? En pocos días, ella compró un nuevo coche y se lo mostró en la transmisión en vivo. Al mismo tiempo, recibí una invitación para una entrevista de la famosa televisión Piña TV. El Grupo García también fue invitado, y el representante era Pablo. En cuanto comenzó la entrevista, la presentadora abrió fuego directamente. Como empresario exitoso, se ha revelado que acosa a mujeres. ¿Qué opinión tiene el Grupo García al respecto? Pablo cruzó las piernas. Para que una empresa sea grande y fuerte, lo más importante es la moral y la integridad. Luis fue despedido de la empresa por acosar a sus colegas y, lleno de rencor, ha robado a la empresa clientes sin límite. Una persona y una empresa así, aunque tengan un éxito momentáneo, no durarán mucho. El lugar se puso en un hervor. En la pantalla de la transmisión en vivo, los mensajes en la barra de comentarios de los usuarios se desplazaban frenéticamente. ¡Qué atrevido! Muy valiente. Quiero ser el soldado del señor Pablo. Voy a enviar mi currículum hoy. Que el Grupo Luis cierre pronto. La presentadora sonrió más ampliamente, obviamente muy satisfecha con la respuesta de Pablo. No hay nada que aumente más la popularidad que una discusión en directo. ¿Y qué dice el señor Luis? La presentadora me pasó el micrófono. El ciberacoso inevitablemente tuvo un impacto negativo en mí. No había dormido bien durante varios días y estaba un poco cansado. Pablo, ¿estás seguro de que fui despedido por acosar a mis colegas? Pablo se enderezó, ¿de otra manera? ¿Acaso fue porque tu rendimiento era bueno? De repente, una botella de agua mineral fue lanzada desde el público y se dirigía hacia mí. Algunas mujeres del público se asustaron y comenzaron a gritar. Reaccioné instintivamente y golpeé la botella. La botella cayó al suelo. Miré hacia el público y el espectador que había lanzado la botella evadió mi mirada, con ojos temblorosos. No me detuve en eso, las palabras son demasiado débiles. Dejemos que las evidencias hagan hablar. Saqué mi teléfono y abrí la grabación. La empresa tiene en cuenta la difícil situación de encontrar trabajo a los 40 años. Esta es la mejor solución que podemos ofrecerte en este momento. Después de que se calme la tormenta, puedes volver a la empresa y elegir un puesto de trabajo. ¿Fueron tus maniobras el incidente del novio de María? Como era de esperar de ti, te diste cuenta tan rápidamente. ¿Y qué? ¿Tienes evidencia? Gracias a la transmisión en vivo de María, en los últimos días, los altos directivos del Grupo García habían aparecido con frecuencia. La voz del director de Recursos Humanos y la de Pablo no eran desconocidas. Después de que se terminó de reproducir la grabación, el lugar se quedó en silencio instantáneo. Todo el mundo estaba asombrado por estas sorprendentes evidencias. La cara de Pablo se puso pálida. Falsas, has falsificado las evidencias. Idiota, estoy tan desesperado como para falsificar una grabación en público, ante todo el país. Al decir esto, nadie lo apoyó. Fue la presentadora quien reaccionó rápidamente. Entonces, hay un secreto detrás de esto. ¿El señor Luis ha sido calumniado? ¿Por qué no se explicó antes, señor Luis? Sonreí. No es este el mejor momento para explicar. Aunque la presentadora estaba confundida, era muy hábil. ¿Tiene algo que decir, señor Luis? Miré hacia el público, y la mayoría de los espectadores también estaban confundidos. No entendían por qué, si tenía evidencias, no las había presentado antes, y solo las estaba mostrando ahora, después del ciberacoso. Les di la respuesta rápidamente. El Grupo García me ha tratado como a alguien que ya no es útil, intentando marginarme con la excusa de que es difícil encontrar trabajo a los 40 años. Tengo la suerte de tener una serie de clientes muy leales que, después de que creara mi propia empresa, me dieron un gran apoyo. Solo así puedo estar aquí y hablar con ustedes. Pero hay muchas personas de más de 30 años que, para conservar su trabajo, se resignan y se comprometen sin límite. Mi amigo es uno de ellos. Me levanté y hice una profunda reverencia. Siento que mi asunto personal haya ocupado los recursos públicos, pero quiero aprovechar este programa para decirles que no necesitan vivir con miedo a partir de los 30 años. Los 20 años son como el sol naciente, brillantes por supuesto, pero los 30 y 40 años son como el sol en el mediodía, igualmente brillantes. Tratar a alguien como alguien que ya no es útil es algo que solo haría una empresa sin escrúpulos. Anuncio que el Grupo Luis abrirá el 50% de las plazas de contratación pública a personas mayores de 30 años.
El lugar se quedó en silencio. El hombre que había lanzado la botella de agua mineral al principio se levantó y gritó: «Fui yo quien lanzó la botella de agua mineral. Lo siento. Tengo 40 años y recientemente fui despedido por una empresa sin escrúpulos. Pensé que eras también un capitalista sin escrúpulos, pero ahora apoyo al señor Luis». Se escuchó un saludo de aplausos. Vi que muchos de los presentes tenían los ojos llorosos. Después del programa, se creó un debate en línea sobre la crisis de mediana edad. Xiao Li, un desempleado de 35 años, dijo: «Fui despedido del trabajo el mes pasado. En este mes, he enviado cientos de currículums, pero no he tenido ni una oportunidad de entrevista. No me atrevo a decirle a mi familia. Salgo todos los días a la misma hora fingiendo que todavía estoy trabajando. Me siento en un Starbucks viendo a otras personas hablar con entusiasmo y me duele el ojo». Jian Xiaomi dijo: «Fui despedida después de la lactancia. Me consideran demasiado vieja en las entrevistas. ¿Debo retirarme a los 30 años? Hoy he gastado 12 euros en el metro y 25 euros en un plato de mala tang. No sé cómo seguir adelante». La desgraciada señora Aluo, nacida en los años 80, dijo: «Fui despedida hace 5 años y dependo de mi marido. No me gusta nada pedir dinero. Accedí a la cuenta oficial de Weibo del Grupo Luis y publiqué un mensaje. El Grupo Luis se compromete a abrir el 50% de las plazas de contratación pública a empleados mayores de 30 años cada año y publicará la lista. Bienvenidos a supervisarnos». Luego, el Grupo López, donde estaba el señor López, también publicó un mensaje similar en su cuenta oficial de Weibo. Luego, el Grupo González, el Grupo Rodríguez. También hubo muchas empresas que no se comprometieron a abrir plazas, pero dijeron que no despedirían intencionalmente a empleados mayores de 30 años. Los usuarios se apresuraron a ir a la cuenta oficial de Weibo del Grupo García, pidiendo que el Grupo García también se comprometiera. El Grupo García solo publicó una respuesta: «El que es inocente no tiene nada que temer». Además, no importaba cuánto gritaran los usuarios, no hubo más respuesta. 2 meses después, se anunció una gran noticia. Después de que se comenzó a construir en el solar C01 en el sur de la ciudad, se descubrió que había un túmulo milenario bajo el suelo. Parecía ser de una dinastía que no se había descubierto hasta ahora. Arqueólogos de todas partes se reunieron y comenzaron a excavar y examinar durante la noche. Las noticias informaron ampliamente este importante descubrimiento. Y Ana cogió una silla de oficina y la lanzó hacia la mesa. La oficina se convirtió en un desorden. En un momento nocturno, hace 3 años, recibí su llamada por primera vez. «Luis, ¿puedes devolverme la indemnización que te di antes?». ¡Qué descarada! Corté la llamada directamente y la bloqueé. El Grupo García había invertido todo su flujo de efectivo en el proyecto del sur de la ciudad e incluso había pedido un préstamo bancario de 1.000 millones de euros. Pero con el descubrimiento del túmulo, el proyecto se retrasó indefinidamente. El banco comenzó a retirar el préstamo y Ana se preocupó. Llamó a muchas personas para pedir dinero, pero los demás no eran tontos. Era obvio que el proyecto del sur de la ciudad era un fracaso. Dar dinero al Grupo García ahora era como tirar un panecillo a un perro. 15 días después, el Grupo García anunció su quiebra. En la conferencia de prensa, Ana y Pablo tenían los ojos rojos: «El Grupo García ya no puede seguir operando. Sentimos muchísimo dejar a miles de empleados desempleados». El descubrimiento del túmulo era una gran alegría para el país e incluso para el mundo. En cuanto al daño causado al Grupo García, era un riesgo que debía haberse considerado antes de adquirir el terreno. Mientras ellos lloraban, la puerta de la sala de conferencias se abrió repentinamente. «Mamá. Ana, ¿te has declarado en quiebra? ¿Qué haremos ahora?». Varios hombres y niños entraron. Pablo miró con sorpresa a un grupo de niños que gritaban mamá y a 7 u 8 hombres que gritaban enfurecidos pidiendo a Ana el pago de la manutención. Sí, Ana no era la rica soltera que parecía. Cuando nos separamos, no fue porque se hubiera cansado de mí, sino porque descubrí que estaba infiel. Más exactamente, era infidelidad legal. Ana era una persona anormal. Mientras estaba saliendo conmigo, se casaba con jóvenes por debajo de la mesa. Cuando estaba embarazada, les daba un dinero y se divorciaba. Y cada año, tenía un periodo de tiempo para viajar al extranjero y dar a luz. Así, ahora tenía más de una docena de hijos. No sé si tiene una obsesión por recolectar hijos. ¡Pum! Pablo, con los ojos desorbitados, le dio un bofetón a Ana.
Tal vez nunca nadie la había golpeado. Ana le dio 2 bofetones sin dudarlo. Pablo cayó al suelo y 2 de sus dientes se le salieron con sangre. Con esta gran noticia, las luces de flash de los fotógrafos parpadeaban sin cesar. Pablo, que tanto te gusta ser un padre, te doy un grupo de hijos. ¿Por qué estás enojado? ¿Qué, si no son tus hijos propios, no son hijos? Pablo denunció a Ana por evasión fiscal y Ana fue investigada. Y él mismo, debido a la gran exposición, no hubo ninguna empresa que quisiera contratarlo. El día en que Ana fue condenada, fui a la corte. Pablo tenía barba y se veía apático. Me sentí muy satisfecho. Al salir de la corte, Pablo me detuvo. Ya sabías que había un problema con el solar del sur de la ciudad, ¿verdad? Levanté las cejas. No es demasiado tonto. Después de morir al caer por la escalera en la vida anterior, mi alma había ido al grupo de tumbas bajo el solar del sur de la ciudad. Y Lin Mei Mei también era tuya. Sonreí y me marché. Lin Mei Mei era del equipo de Carlos. Había sido enamorada de Pablo. Antes de la licitación del proyecto, Pablo la había cortejado activamente para obtener el precio de licitación del grupo Luis de ella. Lin Mei Mei me informó inmediatamente y yo le dije que siguiera adelante con el plan. Porque este proyecto era un regalo que les estaba dando a Ana y Pablo para llevarlos al infierno. Después de la quiebra del Grupo García, María y los ex empleados del Grupo García vinieron a postularse en el Grupo Luis. María se abrió paso a través de la recepción y corrió a mi oficina. Hermano Luis, me equivoqué. Todo fue instigado por Pablo. No tengo novio en realidad. Era Pablo quien se disfrazó de mi novio. Su rostro joven se había vuelto decadente y desaliñado debido a las noches sin dormir y el consumo excesivo de alcohol. No tenía el vigor propio de un joven. Desde que se hizo famosa en la transmisión en vivo, María se había vuelto adicta a la apuesta en línea. Había vendido su coche y pedido préstamos en línea, viviendo extorsionando a Pablo. Y ahora que Pablo estaba en apuros y ella había perdido su trabajo, estaba viviendo una vida muy difícil. Quiero un trabajo. Prometo que voy a trabajar muy duro. Llorando, se arrodilló frente a mí, en una situación miserable. Ordené a la seguridad que la echara y ni siquiera la miré. El Grupo Luis creció más y finalmente se cotizó en la bolsa. Además de su rendimiento y su contribución social, el Grupo Luis era conocido por 2 cosas. Una era que el Grupo Luis siempre mantuvo un sistema de trabajo flexible. La otra era que el Grupo Luis cumplía estrictamente su promesa de reservar el 50% de las plazas de contratación a personas mayores de 30 años cada año, y la lista divulgada no faltaba a personas de 40 o incluso 50 años. Carlos una vez me preguntó, hermano Luis, antes en el Grupo García, debido al sistema de trabajo flexible, la gente se descuidaba. ¿Por qué todavía quieres hacer eso? Le respondí, no es el sistema el que hace que la gente se descuide, sino la gente misma. Las personas con un fuerte impulso interno serán más eficientes con un sistema más relajado. Y las personas sin impulso interno, no importa cuál sea el sistema, el resultado será el mismo. Creo que el cielo me ha dado la oportunidad de nacer de nuevo no solo para vengarme, sino para que yo, que una vez tuve el paraguas destrozado, tenga la oportunidad de abrir un paraguas para mí mismo y también para más personas.